Dios les bendiga en esta nueva oportunidad, amados hermanos y amigos. Quisiera continuar en esta ocasión con la reflexión y estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y en esta ocasión quisiera continuar con el capítulo 3, y el apóstol Pablo dice en los primeros versículos, voy a comenzar con el versículo 1, y el apóstol Pablo dice, es palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ordenado, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aleluya, bendito Dios. En el capítulo 3 que nosotros tenemos la división en nuestras Biblias, si nosotros nos ponemos a pensar con respecto a las divisiones que tienen nuestras Biblias hoy en nuestros días como capítulos y versículos, esto era algo totalmente desconocido para Timoteo y para varios de los primeros cristianos, ya que cuando Pablo hace su escrito originalmente, la carta no contenía capítulos, no contenía algunos títulos como los que nosotros vemos en las divisiones de nuestros capítulos. Entonces Pablo está siguiendo con la redactación de su carta, de su epístola a Timoteo. Y Pablo en el capítulo 3 dice y comienza diciendo este capítulo, y dice, es palabra fiel. La nueva traducción viviente dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Entonces, Pablo ahora pasa a describir las características o las cualidades o los requisitos que debe tener la persona que anhela obispado, la persona que anhela servir como obispo. Cuando Pablo le enviaba esto a Timoteo. Y, por ejemplo, la palabra obispado es una palabra griega que proviene de episcopeo, y esta palabra significa cargo de supervisor o condición de supervisor. O sea, significa como supervisar más que todo congregaciones. Entonces, pero esto también, la palabra obispo, anciano y pastor, gran cantidad de maestros de las escrituras, de pastores y de estudiosos de la palabra del Señor, han notado también que hay una relación entre estos términos,
y que pueden ser intercambiables y que pueden utilizarse también como sinónimos. O sea, entonces cuando Pablo está hablando aquí de obispado, también nosotros utilizando otros pasajes de las Escrituras, podemos ver que son requisitos para todos aquellos que anhelan ejercer liderazgo en la congregación como pastor o como anciano. Pero vemos que el apóstol Pablo dice que si alguno anhela el obispado, dice el apóstol Pablo que buena obra desea. Ahora, el apóstol también acá, él está afirmando que este no es un oficio insignificante, como para que cualquiera se arriesgara a tomarlo. El apóstol Pablo dice, si alguno anhela este cargo, buena obra desea. Pero en el versículo 2, el apóstol pasa y dice, es pues necesario que el obispo sea irreprensible. Otras traducciones traducen como irreprochable, como la Biblia de las Américas. Tengo acá también la Nueva Traducción Viviente, y la Nueva Traducción Viviente dice, por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Ahora, cuando nosotros vemos lo que el apóstol Pablo va a continuar a decir, o los detalles que él nos va a empezar a dar, nos vamos a dar cuenta que, en primer lugar, Pablo no está hablando de perfección, no está hablando de que estas características son para una persona perfecta que ya no comete errores. Al contrario, la palabra irreprensible eh, es como decir alguien que no tenga de qué acusársele, alguien que no tenga cola que le pisen, alguien que no tenga de dónde agarrarlo y poder decir esta persona está como descalificada para el servicio del obispo, de ser un obispo. Entonces, ahora comienza a dar unos detalles y el apóstol dice que es necesario. Ahora, cuando Pablo dice que es necesario, es porque es necesario. No, esto no es optativo, no es decisión propia de ninguno que anhela esta posición. El apóstol Pablo dice es necesario. Entonces, dejémoslo como está allí, es necesario, y vamos a proseguir en donde es necesario que el obispo sea irreprensible, irreprochable, o como dice la Nueva Traducción Viviente, que lleve una vida intachable. Y luego dice que debe ser marido de una sola mujer. Ahora, hay muchos detalles en los cuales pudiera entrar, o sea, analizar cada detalle de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, pero no quiero hacer tanto o utilizar tanto tiempo en estos momentos como para detenerme, porque si no sería algo largo y pues acá no se puede dedicar tanto ese tiempo como para sentarse y poder analizarlo detalladamente. Por eso es un estudio y una reflexión de la epístola que Pablo escribe. Entonces, voy a tocar más que todo algunos aspectos que son más controversiales y en los que todos comprendemos y podemos se han aceptado, pues eso va a quedar para cada uno de nosotros para que se pueda reflexionar individualmente. Ahora, el apóstol dice que debe ser marido de una sola mujer, y esto de marido de una
sola mujer se ha tomado de varias formas. Varios lo han tomado de dos maneras. Cuando Pablo dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer, el apóstol Pablo nos está dando a entender aquí que esta función de liderazgo es tan importante que el que está al frente o el que anhela esto debe ser marido de una sola mujer. Ahora muchos acá se han preguntado si esto de marido de una sola mujer se refiere a que debe estar casado una sola vez o que una persona, por ejemplo, hay posiciones que dicen, bueno, una persona que ya se ha divorciado no puede ejercer esta posición porque ya no es marido de una sola mujer. Ahora, hay que analizar entonces esos aspectos, qué es lo que Pablo está hablando o a qué Pablo se está refiriendo. Porque, por ejemplo, el texto dice marido de una sola mujer, no dice casado una sola vez. Entonces vemos que Pablo está haciendo aquí el énfasis de que el que está al que anhela esta posición no debe ser una persona intachable que pueda acusársele de ya sea de infidelidad, ya sea de poligamia, que es tener más de una mujer, o que sea una persona de un mal testimonio con respecto a este punto. Ahora, por ejemplo, nosotros vemos a lo largo de las escrituras que cuando nosotros vemos esto, lo que Pablo está diciendo, que debe ser marido de una sola mujer, es importante, como decía, analizar a qué Pablo se está refiriendo, porque algunos han llegado a un punto de que si alguien se ha casado dos veces, no puede ejercer esta posición. Ahora, eso es algo que ya sería una interpretación, eh, o una deducción que se podría sacar del texto. ¿Por qué? Porque el texto no dice casado una sola vez, sino dice marido de una sola mujer. Entonces, el texto está en presente, el texto está en que debe ser así y entonces llevarlo a esa posición de decir que una persona divorciada no puede ejercer esta posición, es de analizarlo y pues ver entonces por qué se está diciendo esto. Porque hay muchas personas que vienen a Cristo y que han fracasado en el mundo sin Dios, han tenido una vida de desastre. Y cuando vienen a Cristo, Cristo transforma a estas personas que vienen así destruidas, hablando en este punto. Y Cristo le da una nueva identidad. Cristo, dice la Escritura, que todo el que está sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Al venir a Cristo, Cristo obra un nuevo hombre, un nuevo nacimiento, de tal manera que decir que alguien hablando antes de Cristo, antes de ser cristiano, se haya divorciado o le haya pasado alguna cosa como esta, pues son casos diferentes. Pero
Personalmente, cuando vemos esto, yo puedo entender claramente que el apóstol se está refiriendo a que en el momento en que esta persona se está como analizando o se está probando si califica para el ministerio, en ese momento esa persona debe ser marido de una sola mujer y de ahí en adelante pues mantener ese testimonio. Entonces, luego Pablo dice sobrio, prudente, ordenado. Otra característica que quisiera resaltar también es cuando Pablo dice apto para enseñar. Y cuando Pablo dice apto para enseñar, es interesante porque eh, es una palabra griega que está dando a entender que tiene que ser una persona que es calificado para enseñar, alguien calificado para enseñar. Y si nosotros hacemos en esta parte también, si nosotros analizamos cuando se está decidiendo establecer un pastor, es importante porque Pablo dice que debe ser apto para enseñar, o el que anhela el obispado debe ser apto para enseñar. Ahora, ¿qué pasa si no es apto para enseñar? Pues Pablo dice que todo esto es necesario. Y si yo no soy apto para enseñar, y si la persona que desea no es apta para enseñar, pues está teniendo un deseo equivocado al cual quizá Dios no lo ha llamado, porque Dios tiene un llamado en el cual cada persona puede servir conforme a los dones y a la gracia que Dios ha dado. Pero en este caso es necesario que sea apto para enseñar, alguien que esté calificado para enseñar. ¿Y cómo se ve una persona que es apta para enseñar, calificada para enseñar? Pues Dios respalda, el pueblo también se da cuenta del don, de la capacidad que Dios ha dado a este hermano para poder enseñar. También Pablo dice, no dado al vino. Y esto también de no dado al vino, eh, esto claramente indica efectivamente, por ejemplo, en el griego clásico, indica el que es adicto al vino. O sea, no debe ser una persona adicta al vino. No debe ser una persona. ¿Por qué digo esto que no debe ser adicta al vino? Porque si nosotros vemos, Pablo le recomienda a Timoteo ya no beber agua, sino le dice, usa un poco de vino entonces por tus frecuentes enfermedades. Entonces, si nosotros vemos, Pablo no está prohibiendo el uso, sino el abuso del vino o bebidas similares. Entonces, cuando Pablo dice no dado al vino, está describiendo, por ejemplo, a una persona que es adicta al vino, que siempre tiene al lado una botella. Entonces, es interesante esto que el apóstol Pablo dice que no debe ser pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Y algo que dice también en el versículo 4, Pablo dice que gobierne bien su casa. Es importante analizar estos términos porque en el versículo 5, él dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, la iglesia de Dios debe cuidarse, no gobernarse. Como vemos que el apóstol Pablo dice que la casa, el que anhela esto, debe gobernar bien su propia casa. O sea, en la casa es donde se gobierna, pero en la iglesia se cuida, se es ejemplo. Entonces, el gobierno no es en la iglesia, sino en la casa. Pues que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y Pablo dice que tiene que tener a sus hijos en sumisión con toda dignidad. Y esto realmente es algo interesante, porque si nosotros vemos, Pablo dice que gobierne bien su casa.
O sea, hay ministros que tienen hijos que quizá son rebeldes, son mal ejemplo, pero no están en su casa, no están bajo su cuidado. Por eso Pablo hace el énfasis y dice que gobierne bien su casa. Y cuando Pablo está hablando de gobernar bien su casa, está hablando claramente de los que están bajo su techo, por decirlo en estas otras palabras. Entonces, porque si los que están bajo su cuidado, bajo su techo, bajo su casa, no le obedecen, no están en sumisión con toda dignidad, pues el apóstol Pablo ya nos dijo que debe ser irreprochable, debe ser irreprensible. O sea, en esta área, entonces, el ministro o el que desea esto sería ya una persona reprensible, sería una persona que cualquiera podría decir, bueno, si sus hijos en su casa, una vez más, en su casa, de los que están bajo su techo, si en su casa no le hacen caso, ¿cómo le van a hacer caso entonces en la iglesia? Entonces, por eso Pablo dice que todo esto es necesario. Entonces, en el versículo 6, Pablo dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora, un neófito, ¿qué o quién es un neófito? Eh, por ejemplo, es importante notar que un neófito, lo que Pablo está alegando aquí o lo que Pablo está enseñando aquí no es la falta de competencia o de experiencia. O sea, no es la falta de competencia o de experiencia, sino lo que Pablo está hablando aquí es el peligro de que el promocionado o del que está deseando esto a tal cargo, el que está deseando este cargo, el peligro que Pablo dice es que se envanezca. ¿Y por qué? Porque la palabra neófito es una palabra que en su sentido original, su sentido primordial, significa recién plantado. Por ejemplo, la nueva traducción viviente dice en este versículo, un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. O sea, Pablo dice que no debe ser un neófito, no debe ser la palabra, como decía, neófito, se utilizaba también para una semilla que era recién plantada. O sea, no se puede esperar fruto de una semilla que se está plantando en este momento porque todavía no es capaz de poder dar fruto. Entonces, de la misma manera, no se puede esperar un buen liderazgo de alguien que se acaba de convertir a Cristo. No se puede esperar por tantas capacidades buenas que pueda tener esta persona, porque era quizá un líder en la política o porque era un maestro en la escuela o por lo que sea que era. Pablo dice que si es un recién convertido, o sea, si es alguien que ha nacido de nuevo, pueda que tenga todas las experiencias que obtuvo en el mundo, pero en el evangelio es cosa diferente. Entonces no debe ser un recién convertido. Entonces Pablo aquí no está hablando de la falta de competencia o falta de experiencia, sino lo que Pablo está hablando aquí es de que alguien que se acaba de convertir, un creyente nuevo. ¿Por qué? Porque puede enorgullecerse y Pablo dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7, el apóstol Pablo dice, y debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, Pablo pone énfasis realmente no solo en los de adentro. Pablo también nos dice que debe tener buen testimonio de los de afuera. Ahora, una vez más, quiero leer la nueva traducción viviente y la nueva traducción viviente dice, además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. El problema de nuestros días
es que la gente afuera habla mal de nosotros. No hay un buen testimonio hacia las personas de afuera. Entonces nosotros debemos, como el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo, debe tener buen testimonio de los de afuera. La persona que está al frente tiene que ser una persona que tiene buen testimonio adentro, que tiene estas cualidades, estos requisitos que Pablo ya dijo que tienen que ver con su carácter. Eh, Pablo dice además de eso que debe también tener un buen testimonio de los de afuera. ¿Qué dicen en el trabajo? ¿Qué dicen las personas que son fuera de la iglesia? Como dice esta nueva traducción viviente, dice, eh, además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él. Ahora, tampoco se puede llegar a llevar esto a un extremo porque hay gente que ciertamente va a hablar mal. Pero Jesús dijo, bienaventurados sois cuando hablen cosas malas de vosotros mintiendo. Cuando hablan mal, inventando, cuando hablan mal, calumniando, cuando hablan mal de nosotros, mintiendo, debemos gozarnos, no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque están mintiendo, están levantando falso testimonio. Entonces, Pablo dice que debe también gozar de una buena reputación la persona que anhela esta posición. Ahora, quiero detenerme aquí y hacer una conclusión, una reflexión sobre estos primeros 7 versículos eh, de los cuales Pablo nos ha hablado. Y como dije al principio, no me detuve en cada aspecto para no hacer muy larga esta reflexión, pero a manera de conclusión, podemos ver que el que anhela el obispado, el apóstol Pablo dice que desea una buena obra, pero es necesario lo que el apóstol ha dicho en los próximos versículos. Es necesario que sea marido de una sola mujer, que no sea acusado de de que no es marido de una sola mujer, debe ser sobrio. Y todo esto significa que tiene que ser una persona moderada y no solamente en el vino, una persona prudente, o sea, una persona sensata que dispone de una mente sana, una persona ordenada, dice el apóstol Pablo, o sea, el que se comporta con educación, con decencia y como lo dice la etimología, con orden, como dice la palabra del Señor aquí. Entonces dice que debe ser hospedador, y un hospedador es literalmente amigo de extranjeros. Y esta fue una cualidad que siempre los primeros cristianos era notable en ellos. Ellos siempre abrían sus puertas para ser hospedadores, eh, amigos de personas que quizá necesitaban que se les abrieran las puertas. Ellos eran hospitalarios. Ahora, ¿cómo ha de aplicarse eso en este tiempo? Eso ya es otra cosa. Entonces, también dice no pendenciero, y lo de no pendenciero es esto significa que tiene que ser una persona no peleonera, no debe ser una persona peleonera, sino amable, dice el apóstol Pablo. Una persona amable, una persona conciliadora. No tiene que ser de ganancias deshonestas, o sea, no tiene que ser amante del dinero, una persona que no es avara. Y esto, la palabra avaro literalmente significa el que no es amigo de la plata, o sea, el que no es amigo del dinero. Por ejemplo, en otras palabras, es el que no tiene el corazón apegado al dinero, porque esto es idolatría. Entonces, el que anhela esta posición debe ser amable, debe ser apacible, no debe ser peleonero, no debe ser maleducado. Pablo ya dijo aquí que debe ser ordenado, una persona amable que está dispuesta
a saludar, que está dispuesta a bendecir también a las personas que hablan mal, no una persona que hace bien solamente a los hermanos, sino una persona que está dispuesta también a soportar todo tipo de acusación, una persona que está dispuesta a soportar la calumnia y todo eso, pues en conclusión, nosotros debemos llevar al Señor en oración para que sea Dios siempre dándonos la fuerza, dándonos la capacidad para seguir adelante. Y pues de ninguna manera esto quiere decir que no debe ser una persona que puede ejercer sus derechos utilizando las leyes terrenales. Mas, sin embargo, ya hemos hecho una reflexión y un pequeño análisis de lo que Pablo ha dicho en estos primeros 7 versículos de la epístola a Timoteo en el capítulo 3. En una próxima oportunidad continuaré con los requisitos también de los diáconos y que el Señor les bendiga y que esta reflexión, estos análisis sean de bendición para cada uno de nosotros, ya que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, por decir así, un libro de la Biblia o cuando se predica un libro de la Biblia de una manera sin omitir nada, o sea, eh, sin dejar un capítulo fuera o sin salirnos del libro, nosotros podemos tener muchas bendiciones, muchos beneficios, porque estamos también aprendiendo de un libro de la Biblia, estamos también viendo cosas que quizá no se predican constantemente, pero al predicar un libro nos encontramos con mensajes, con versículos, con temas que, que difícilmente se tocan de una manera temática. Así que el Señor les bendiga y que esto sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendiciones y será hasta una próxima oportunidad. Amén.